Diario allá en Monterrey, Nuevo León. Le agradezco que nos tome la llamada. Javier, te saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias, Javier. Te estamos llamando, molestando, porque creo que vale la pena, si nos permites, claro, compartir con la audiencia de Grupo Fórmula el estupendo, extraordinario trabajo periodístico que acabas de presentar en las páginas de Milenio, que también en el Nacional se divulgó, en el de que se edita en el Distrito Federal y en toda la cadena de multimedios, respecto a un hecho que no voy a calificar, voy a dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Me refiero al caso de don Alejo Garza, de 77 años de edad, que murió con el rifle puesto y defendiendo lo que es suyo, frente a una amenaza de despojo de parte de un grupo de sicarios del narcotráfico. Cuéntanos la historia, Javier, por favor, para que la gente entienda primero el antecedente. Así es, Pepe. Mira, se trata de un señor de 77 años, oriundo de Allende, Nuevo León, un poblado que está aquí, un municipio a 50 kilómetros al sur de Monterrey, precisamente en la carretera que conduce a Ciudad Victoria, muy cerca de donde don Alejo tenía el rancho, un rancho que abarcaba dos municipios, Güemes y Padilla. Y pues él ya había tenido un rancho que él había comprado, un rancho que él había comprado hace tiempo con un hermano. Él se quedó con una parte que daba hacia una laguna pequeña y el hermano hacia una parte que daba a un río. Fíjate que lo más interesante, Pepe, se dividieron el rancho, pero don Alejo se quedó con el que daba a la presa Padilla, que no es una presa nada pequeña. El rancho colindaba 15 kilómetros de embarcadero con esa presa, y aparte tenía una barda que daba también al aeropuerto de Ciudad Victoria. Entonces ya te imaginarás lo tentador del rancho para el crimen organizado. Entonces, el pasado sábado 13 de este mes, don Alejo fue visitado por un convoy de camionetas llenas de sicarios. Le dijeron que le daban 24 horas para que abandonara su rancho. Así por las buenas, pues. Fíjate. Sí. Entonces, pues él le dijo a sus trabajadores, mañana no vengan, juntó sus armas, un cazador de toda la vida, tenía su casa del rancho repleta de armas de colección, por supuesto las que permite la ley mexicana de poseer como cazador, y pues se atrincheró en su casa, dispuso armas en puertas y ventanas, y a las 4 de la mañana del domingo llegó el convoy de nuevo. Tiraron ráfagas al aire pensando que pues la gente iba a salir aterrorizada a entregarse, como siempre. No tendría por qué ser diferente a las ocasiones en que ellos acostumbraban a hacer ese tipo de tropelías, pero por respuesta pues fueron recibidos a balazos, y pues fue una resistencia fiera de más de media hora de un solo hombre, que tuvo que ser sometido a granadazos para poder entrar a la casa. Un solo hombre, Javier Sepúlveda, de 77 años de edad, Así es. con lo que tiene que tener puesto, muy bien puesto en su lugar, y con armas y con mucho valor, defendiendo con la vida lo que es suyo legítimamente. Así es, con esa propiedad tenía 34 años más o menos. Entonces pues le había costado bastante, tenía alrededor de 1,000 cabezas de ganado, y tenía por ahí pues instalaciones bastante, pues que le habían costado gran parte de su vida construir. Entonces pues decidió que no se iba a dejar, pero decidió enfrentar solo, sin arriesgar ni a su familia ni a sus trabajadores, en la defensa de un rancho que finalmente la gente del crimen organizado no pudo imponer, la ley de la selva, esa misma ley que ni todo el Estado mexicano ha podido controlar con esta guerra sin cuartel. Pues don Alejo les dijo, vengan por mí, fueron por él, pagó con su vida el defender su rancho, pero su rancho ahorita está a salvo. No pudieron tomarlo finalmente estos sicarios. Cuando llegan los marinos que andaban en la zona, avisados, en fin, llegan a ver lo que había sucedido, no lo podían creer, porque don Alejo, él solo, mató a 4 agresores e hirió a otros 2. En efecto, llegan los infantes de Marina y empiezan a inspeccionar el exterior del rancho, y pues encuentran una carnicería, 4 sicarios muertos, 2 muy mal heridos, cartuchos percutidos por todos lados, y cuando entran a la casa se imaginaban que adentro había todo un comando de gente que había defendido el rancho. Pues no, buscaron por todos lados, el único cadáver que encontraron fue el de don Alejo, cocido a tiros y granadazos, y con dos fusiles a su lado, pero defendió hasta la muerte. Ahora sí que decimos que los
Los marinos que llegaron a ese lugar nunca van a olvidar esa escena. Un señor de 77 años se llevó por delante a 4 sicarios antes de morir, como pelean los mejores soldados, con dignidad, con honor, con fiereza, con valentía. Y con algo más, y con algo más. Tonalejo se ha convertido en un ejemplo, no solo acá en el norte, en los ranchos del norte, sino en la zona metropolitana. Ayer fue un fenómeno en Twitter y en las redes sociales. Creemos que en todo el país este ejemplo de un hombre norteño de cepa, Pepe Auditorio, se ha convertido en un ejemplo. Dice hoy en su artículo La Historia en Breve del periódico Milenio, el columnista periodista Ciro Gómez Leiva, nuestro compañero y amigo, dice que don Alejo Garza Tamés eligió cómo y cuándo morir. Quizás sin haberlo leído nunca, personificó al gran hombre de Séneca, aquel que no solo se impone a la muerte, sino que sale a su encuentro. Y cuenta la historia que tú nos estás ahora relatando, un gran trabajo periodístico, Así conmovedor. No, insisto, no lo quiero calificar porque eso que lo juzgue la gente, pero vamos, dicho en buen castellano periodístico, don Alejo, de 77 años, hizo más, mucho más, de lo que ha logrado la autoridad y el Estado mexicano en la guerra contra el crimen. Y sobre todo una campaña en redes sociales que ya la quisieran muchas autoridades estatales o federales, la admiración y el culto hacia el valor humano que tuvo que defender lo suyo él solo. Pues Javier Sepúlveda, te agradezco. Todavía no, en las investigaciones no se determina qué grupo de sicarios fue el que intentó este arrebato, este plagio, este robo. No se sabe quiénes son los asesinos de don Alejo. Sí se sabe a quién mató a don la Alejo. fecha todavía no hay información oficial por parte de la Procuraduría de Tamaulipas, que es la que lleva las investigaciones, y sabemos que hay custodia en el rancho de las fuerzas federales, pero no hay todavía un dictamen oficial, Pepe Auditorio, sobre qué grupo de crimen organizado pudo haber cometido este crimen que finalmente lanzó a la fama a este hombre valiente. Pues Javier Sepúlveda, te agradezco mucho a Milenio Monterrey, a Milenio Multimedios en México, el habernos permitido tener el contacto contigo para contar esta historia. Si hubiera alguna novedad importante, pues ahí te encargo, ¿no? Que nos platiques cuando menos cómo va el asunto, porque esto es insólito, inédito y bueno, ejemplar. Claro que sí, Pepe, y por supuesto no es ninguna molestia, es un placer informar a ti y a tu auditorio en qué van las investigaciones de este caso sin precedentes en el país. Que te vaya muy bien y muchas gracias, Javier Sepúlveda. Buenas noches. Buenas noches, gracias también a Carlos Marín, el director de la editorial de Milenio, de Multimedios. Dice